Corresponde considerar ahora el tema 2 del orden del día, que se refiere a la presentación del informe oral sobre la misión de observación electoral realizada por la OEA en México durante las elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales que se celebraron el 1 de julio de 2012. Para la presentación del correspondiente informe, me complace ofrecer la palabra al jefe de la misión, el expresidente César Gaviria. Estimado señor Gaviria, tiene usted el uso de la palabra para su presentación. Gracias, señor presidente del Consejo, señor secretario general, señor secretario adjunto, señor presidente consejero del IFE, señores jefes de gabinete, señora subdirectora de la misión de observación de México, embajadora Lomelín, felicitaciones por el resultado electoral del día de ayer. Tuve la oportunidad de trabajar con ella cuando era secretario general de la OEA, lo mismo que con los representantes permanentes de Belice, de Grenada, de Antigua. Señores representantes permanentes y señoras y señores, cuando el secretario Insulza me ofreció la posibilidad de dirigir la misión de observación electoral a México, como él sabe, no lo dudé, porque me parecía que no solo que yo he sido un defensor de las misiones de observación electoral y del papel que ha jugado la OEA, sino por la excepcionalísima circunstancia que se da de recorrer un camino en un país como México, donde la democracia ha tenido muy importantes desarrollos a partir de la década de los 90 y voy a hacer algunas precisiones sobre ese tema. Como ustedes lo saben, la característica de una misión de observación electoral a México es muy particular, y lo es porque desde el punto de vista legal en México toda la condición que la misión tiene es simplemente la de visitante extranjero que puede observar el proceso electoral, no es una cosa formal. Sin embargo, yo les quiero decir que la acogida en México de los candidatos, de los partidos políticos, de los medios de comunicación, no refleja que haya ninguna prevención, por lo menos no lo sentimos nosotros con nuestra presencia allí, y pudimos cumplir nuestras funciones sin absolutamente ninguna limitación. Allá llegó la organización por invitación del IFE, del Instituto Federal Electoral, del consejero presidente, quien hoy nos acompaña, y la verdad yo creo que para la OEA ha sido muy importante el ejercicio de aprendizaje y de entrenamiento y de entendimiento de todo el proceso electoral mexicano por las particularidades que él tiene, y yo pues creo que la OEA ha cumplido de manera satisfactoria su función en relación con la invitación que recibimos. Es muy interesante lo que ha hecho México con su sistema electoral, porque ha construido un sistema supremamente robusto, supremamente confiable, con una enorme cantidad de controles, y eso pues es muy meritorio, porque la verdad es un sistema que ha ido creciendo, que ha ido corrigiendo todas las desconfianzas, todos los temores a lo largo de estos años. En el IFE tienen representación, además de los miembros de su consejo, hay representación de los otros 7 partidos políticos que hay en México, que no tienen voto, pero sí tienen voz, y eso de alguna manera permite que los partidos mexicanos puedan hacer un seguimiento supremamente detallado de todas las actividades del IFE, lo cual yo considero de la mayor importancia. El IFE es además el encargado del registro electoral,
del registro de los partidos, de los temas de financiamiento, de publicidad, de la capacitación de los miembros de las casillas, que así se llaman allá las mesas electorales, y es una función que cumple con bastante eficacia y con bastante profesionalismo. Hay además un seguimiento, cumple el IFE una función que yo no creo que se dé en ninguna otra parte del mundo, que es el seguimiento de las actividades de medios de comunicación, un poco menos de 500 entre televisiones y radios regionales y nacionales, y lo hace sin ningún menoscabo de la libertad de expresión. Esto es, por un contrato que tiene con la Universidad Autónoma, se sigue exactamente los minutos de cubrimiento que se le hace a cada candidato a todo lo ancho del país durante todo el periodo electoral. Basta ahí. Hay reclamos de algunos partidos políticos de que debería ir más lejos para medir objetividad y cosas así, pero la verdad es que cualquier intento de hacer eso pondría en peligro la libertad de expresión y la libertad de prensa que debe existir en el país. A mí me parece que lo que hacen es bastante excepcional, bastante juicioso y bastante conveniente para una democracia el tener ese registro para que no haya equívocos sobre el tipo de cubrimiento que los medios de comunicación le están dando a las elecciones. Durante el periodo de campaña electoral, el IFE administra 48 minutos diarios de programación de cada estación de radio y de cada estación de televisión, los asigna con unos criterios determinados por el Consejo de manera bastante equitativa, y eso permite que la publicidad política en México, la de radio y televisión, sea gratuita, que es una reforma importante que se hizo creo en el 2007, y sea totalmente gratuita y sea repartida y sea asignada con criterios bastante profesionales, lo que de por sí hace de México un país bastante peculiar y bastante avanzado con respecto a los sistemas de otros países del mundo. En cuanto a los gastos electorales, hay un tope que es el 20% del financiamiento público. Más adelante hablaremos de ese tema que de alguna manera es uno de los temas contenciosos que hay en el país. Nadie más puede contratar publicidad electoral en radio y televisión. El IFE también es el encargado de producir todo el material electoral. Como jefe de la misión, tuve la ocasión de hacer una visita antes de iniciarse el proceso electoral y visité a los candidatos, a los 4 candidatos que había para las elecciones. Visité al Instituto Federal Electoral, el consejero Valdés, que está aquí presente, nos ofreció toda la colaboración, le agradeció a la OEA su contribución en este proceso. También tuvimos la ocasión de visitar el Tribunal Judicial de la Federal que es el que en última instancia, el TRIFE que se llama, el que en última instancia decide las quejas de carácter electoral. Yo puedo decir que en esa visita oímos todas las inquietudes de todos los candidatos, que todos fueron respetuosos, que todos consideraron que la presencia de la organización y de la misión electoral era conveniente, que era útil, y pues eso fue de alguna manera satisfactorio. Hay muchas peculiaridades que yo quiero realzar hoy porque me parece que es bastante interesante y que hay mucho por aprender de México cuando haya desconfianza en los sistemas electorales. Y aquí hay un punto que yo quiero mencionar, y pues, con todas las libertades que me puedo tomar por haber sido secretario de esta organización, decir una cosa que no deja de ser un poco paradójica. En
en México ha existido una gran desconfianza en el sistema electoral y por eso han avanzado a un sistema de controles tan estricto. ¿Por qué hay esa desconfianza? Porque hasta los años 90 en México no había contrapesos democráticos. Un solo partido cubría el Ejecutivo, tenía las mayorías en el Legislativo, en el Judicial, en la autoridad electoral, y la falta de contrapesos democráticos genera desconfianza. No es que allá estén documentados fraudes del pasado, sino simple desconfianza de la parte, y lo que han logrado hacer desde el año 96 es ir creando un sistema electoral que sea confiable para todos los partidos políticos, y yo creo que se ha avanzado mucho. En las elecciones del 2006 hubo una serie de problemas, básicamente y principalmente porque se suspendió la transmisión de la información el día de elecciones, cualesquiera que haya sido la decisión que tomó el IFE por solicitud de algunas de las fuerzas políticas. Y eso de alguna manera generó temores y desconfianzas bastante grandes, y esos problemas fueron corregidos después del 2006, en el 2007, con una reforma electoral que en la práctica era una reforma electoral acordada entre todos los partidos. Hubo algunas peculiaridades, además del tema de la publicidad que ya les he mencionado, y es que tan pronto transcurre la elección, el Instituto Federal Electoral pone en el Internet la totalidad de las actas de la votación. Cualquier ciudadano puede entrar y mirar el acta de cada mesa con la firma de todos los miembros de la casilla o de la mesa y con la firma de los representantes de los partidos políticos que tienen derecho a acreditar representantes para cada casilla. Esto es una cosa bastante excepcional porque las actas en su mayoría están firmadas no solo por los miembros de la mesa, sino además que están firmadas por los representantes de los partidos políticos. Un control que a mí me parece excepcional y que yo no creo que exista no solamente en ninguna otra parte de América, sino en ninguna otra parte del mundo. La verdad es que México tiene un sistema que ha avanzado tanto que yo dificulto que en ningún otro país haya tantos controles y tanto profesionalismo en su proceso electoral. También hicieron una cosa importante en la reforma del 2007, y es establecer con toda claridad cuándo se podían hacer los reconteos, para que eso no fuera una cosa subjetiva. Definieron una serie de criterios que automáticamente definen y permiten los reconteos, y eso yo creo que fue bastante útil. También en el último momento surgió un movimiento de carácter social, digamos, estudiantil, que se llamaba Yo Soy 132, y afortunadamente la legislación electoral de México permite que una organización así también pueda observar el proceso, y lo pudo observar finalmente en las casillas, en todos los centros electorales. Hubo en este proceso del 2012 una gran atención por resolver el problema de género y legislación adicional que exige que el 40% de las listas de los partidos tienen que ser con mujeres, que les dio una gran presencia en las casillas, y esto representó un aumento importante en la representación de las mujeres. Hasta la elección anterior, las mujeres representaban el 27.3% de la Cámara del Senado, y ahora se subió a 37.4% en la Cámara Baja y a 32.8% en el Senado, o sea, un avance muy importante en la representación electoral. También podemos decir que hubo un alto nivel de participación, porque aunque en los sistemas que no son presidencialistas sino parlamentarios
este nivel de participación no es alto. En un sistema presidencial sí lo es. Hubo 63.14% de participación. Eso es bastante elevado en un sistema presidencial y desde luego no tiene antecedentes en el país. Hay otra característica que tiene el sistema y es la capacitación. También allí yo creo que México tiene un sistema incomparable con el resto del mundo y es el siguiente. Se capacita, se escogen totalmente a la suerte entre el registro de 80 millones de electores, se escoge el 10% para ser capacitado, o sea, 8 millones de personas, y es a partir de allí, después de hacer una capacitación de 8 millones de personas, que se escogen los cerca del millón de personas que finalmente hacen parte de las casillas. O sea que hay un proceso de capacitación y un proceso aleatorio y que permite escoger un presidente de mesa además preparado. Es una cosa bastante compleja, pero que garantiza la total imparcialidad y la muy buena capacitación de todos los miembros de mesa. Hay una precaución importante que se tomó para estas elecciones y fue la de hacer un conteo rápido y hacerlo oficial para que antes de terminar la jornada electoral, en este caso cerca de las 11 de la noche, hubiera un conteo rápido de una magnitud y hecho con un gran profesionalismo que permite saber, digamos antes de que la gente se acueste, cuál fue el resultado electoral. Aquí hay algo que me escapa, pero creo que es como 5.000 casillas o son más. 7.500 casillas de las 40.000 que hay en el país se miden, eso se hace de manera profesional. Yo le quiero decir para los que no han participado en estos procesos que la OEA en algunos países con 50 mesas es capaz de predecir el resultado electoral de una elección. En este caso se escogieron 7.500. O sea, yo no dudo que eso hecho de manera profesional produce un resultado que va hasta las centésimas en cuanto al resultado final, y me parece una excelente precaución y ojalá otros países lo pudieran hacer porque eso permite que la noche de la elección haya resultado electoral y la gente sepa con bastante precisión el resultado. El conteo rápido pues fue muy profesional, muy poco discutido, salió efectivamente a las 11 de la noche. El IFE no tiene la oportunidad de administrar la información. La información sale de los centros de conteo directamente a las pantallas de los medios de comunicación y de un gran centro donde hasta 60 millones de personas pueden consultar. Eso lo hicieron con Google. O sea que la información fluye sin que tenga ninguna administración por parte del organismo electoral. Sencillamente se registra y sale a las pantallas y sale al Internet, o sea que no hay oportunidad de manipular de ninguna manera el resultado. De manera que eso también es una característica muy especial que tiene el sistema. Por eso yo diría que inclusive las recomendaciones que ha hecho la misión y que están en el informe, que es el informe oficial de la organización, estos son unas palabras que yo les doy, que son mis opiniones personales, no representan la posición de la organización, son bastante simples y eso refleja la calidad del sistema sobre la conveniencia de que en los sitios, en las escuelas donde se funciona la mayor parte de las casillas se les dé más acceso a los salones y no en los corredores, cosas muy simples. Una sugerencia sobre el tema de la financiación. La verdad, yo aquí quiero hacer esta precisión. El día de elecciones, uno de los partidos políticos, el PRD, puso en duda, digamos, todo el proceso, con argumentos que básicamente estaban concentrados en dos temas. El uno en los temas de financiamiento y el otro en coacción del elector y, digamos, delitos electorales.
desde el punto de vista de la legislación electoral del país, ninguno de esos dos temas invalida la elección. No es que no signifiquen que no se vaya a pronunciar el Consejo sobre ellos, pero no está previsto que ninguno de esos dos temas. ¿Por qué? Porque lo que está previsto es que esos informes sobre los gastos de los partidos se presentan, digamos, a posteriori. Se publican cada año y cada trimestre, pero en cuanto al proceso electoral, esa información solo se publica y solo se entrega después del proceso. Por eso es imposible hacer depender el proceso de la valoración que se haga de eso. Hay unos límites establecidos por el Consejo, como yo ya les dije, del 20%. Sobre eso ya ha habido en el pasado sanciones a un partido político por haberse excedido a los topes fijados por el IFE, pero a mí me parece que lo que hay es un sistema que además fue el acordado por los partidos políticos en el año 2007. Yo les quiero también decir que tanto en el Consejo del IFE como en el Tribunal Federal Electoral, los miembros de esos consejos son personas de las más altas calidades profesionales, con periodo fijo. O sea, son personas que ejercen su función de una manera bastante profesional y que están más allá de toda duda y sospecha, que son escogidos por los partidos en acuerdos que se hacen en el Congreso, en la Cámara Baja, y eso permite que las personas no estén allí en representación de partidos, sino como de todo el sistema político, y acuerdan nombres que en general están más allá de toda duda. Yo por eso no dudo en señalar, más allá de lo que dice el informe, que el sistema electoral de México cumple todos los estándares de organización, de seguridad, que es un sistema bastante confiable, y los temores que tiene la gente son temores que corresponden al pasado, pero que tienen muy poco que ver con el sistema que el país ha ido estableciendo y ha ido formando, que es un sistema bastante confiable, y lo puedo decir sin ningún temor, donde el fraude sistemático es prácticamente imposible. Se detecta en minutos cualquier intento de fraude sistemático, de manera que es un sistema electoral. Esto que estoy diciendo yo también lo han dicho los organismos electorales de Naciones Unidas, en el sentido de que México tiene un sistema electoral del cual hay mucho que aprender, y yo creo que la OEA ha aprendido mucho en los dos procesos que ha habido allá, y creo que la presencia de la OEA ha sido útil para el IFE y que es bienvenida en el país, más allá de los temores que refleja la ley y la reticencia que ha tenido México históricamente de aceptar que se haga una cosa formal de observación electoral. Me parece que el hecho de que eso se haga con el organismo electoral y no con el gobierno tiene muchísimas ventajas, y es probable que en el futuro se puedan encontrar algunos temas logísticos que faciliten esta tarea, porque la verdad no encontré yo que haya resistencias de naturaleza política a esto, a la función que la OEA está cumpliendo, y sobra decir que la única observación profesional que se hace es la que hace la OEA. Los demás visitantes extranjeros hacen una cosa de acompañamiento, de presencia, pero lo único que se hace de manera ordenada y sistemática y profesional es lo que hace la organización. Gracias, señor presidente del Consejo y señor secretario, y a todos los representantes permanentes y al secretario adjunto. Muchas gracias a usted, expresidente Gaviria, por este informe verbal que presenta sobre la misión de observación electoral. Y quisiera ahora conceder el uso de la palabra al doctor Leonardo Valdés. El doctor Leonardo Valdés, presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, un órgano constitucional autónomo de México. Y aprovecho esta oportunidad para saludar también a la consejera María Marván, al consejero Francisco Javier Guerrero y al consejero Benito Nasif,
que se encuentran el día de hoy con nosotros en esta sala. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todas, y a todos. Presidente del Consejo Permanente, excelentísimo señor secretario general, excelentísimo señor secretario general adjunto, señores representantes permanentes de los estados miembros y de los estados observadores, señor jefe de la misión de observación electoral de la OEA en el proceso electoral federal de México de 2011-2012. Es para mí un honor representar en esta mesa al Instituto Federal Electoral, como ya se dijo, un órgano constitucional autónomo que tiene como su principal tarea la organización de elecciones periódicas, de elecciones equitativas, de elecciones apegadas a la ley y de elecciones legítimas en nuestro país. Quiero compartir con ustedes algunas características del proceso electoral que se llevó a cabo este año en México, porque lo que encontró la misión de observación electoral de la OEA es sin duda una elección la más grande en la historia de México, la más compleja y también, espero, la mejor organizada desde diversos puntos de vista. Voy a referirme a tres dimensiones que para México fueron muy importantes en este proceso electoral. La primera, la demográfica. Vivimos todavía en México el beneficio del bono demográfico, del alto crecimiento de la población, y por ese motivo llegamos a un padrón electoral que, como bien dijo el expresidente Gaviria, llegó a casi 80 millones de ciudadanos por primera vez en la historia de México, con derecho a votar, debidamente registrados en una lista nacional de electores y todos ellos portadores de una credencial para votar con altos candados de seguridad, con la fotografía del ciudadano incluida en ese documento y como el medio de identificación fundamental sin el cual no es posible votar en las elecciones mexicanas. Tuvimos la participación de 3,5 millones de jóvenes que nacieron después de 1994 y por ese motivo fue la primera vez en su vida que tuvieron la oportunidad de votar. Además tuvimos la participación de 10,5 millones de personas que, habiendo podido haber votado en el 2009, era la primera ocasión por nuestro sistema sexenal de elección de presidente, la primera ocasión en la que iban a votar por presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esto quiere decir que contamos con 14 millones de nuevos votantes para una elección presidencial en nuestro país. Obtuvimos, como bien señaló el jefe de la misión de observación, un alto nivel de participación para un país en donde no existe ninguna pena para quien no asiste a votar, en un país de régimen presidencial, un 63% de participación que significó por primera vez en la historia de México haber obtenido más de 50 millones de votantes en esta elección presidencial. Para atender a los ciudadanos que acudieron a votar, planeamos instalar 143,132 mesas de votación y logramos instalar 143,130. Solamente 2 mesas de votación no fue posible instalar por problemas de comunidades indígenas en el sureño estado de Oaxaca, en donde había riesgos de violencia y por ese motivo decidimos no instalar las casillas. Con el complejo proceso de selección aleatoria y de capacitación de ciudadanos para ser oficiales electorales el día de la elección, más de 572,000 personas fueron acreditadas y capacitadas debidamente para atender las mesas de votación y un poco más de 400,000 fueron también capacitados para ser suplentes para actuar en caso de que no se presentaran los ciudadanos electos como funcionarios propietarios. Los partidos políticos también rompieron un récord en esta elección presidencial. Acreditaron a más de 2 millones de representantes como
participantes de las mesas de votación. Esto quiere decir que en el 99.96% de las mesas de votación tuvimos representantes de 3 o más partidos políticos que, como ya dijo el jefe de la misión, tienen la facultad de observar todo lo que sucede en la mesa de votación, pero además, al final, cuando se hace el cómputo de los votos en cada una de las mesas, tienen la facultad de firmar las actas y, si no están de acuerdo, de presentar sus quejas por escrito respecto del resultado de la votación. Solamente en 6 de las 143,000 mesas de votación hubo representación de un partido político y en ninguna mesa de votación faltó la representación de los partidos políticos. La observación electoral también es un tema que hemos venido impulsando en México, porque sabemos de la importancia de que ciudadanos mexicanos y visitantes extranjeros puedan conocer todas y cada una de las etapas del proceso electoral. Contamos con 32,227 observadores nacionales, 696 observadores provenientes de 66 países. La misión de la Organización de Estados Americanos estuvo conformada por 101 visitantes extranjeros provenientes de 26 países del mundo. Para la atención de estos visitantes extranjeros, desarrollamos un programa conjunto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exponer las características del sistema electoral mexicano, pero también para compartir experiencias de buenas prácticas de organización de las elecciones en los países que hicieron el favor de visitarnos. Una segunda dimensión que quiero señalar es la dimensión estrictamente política de la elección presidencial de este año en nuestro país, porque el constituyente así lo decidió. Se han ido operando reformas a las constituciones de los estados para hacer coincidentes las elecciones locales con la elección federal. En esta ocasión tuvimos 15 elecciones locales coincidentes con la elección federal, 6 de ellas elecciones de gobernadores de los estados y también la elección del jefe de gobierno del Distrito Federal, que es sin duda alguna la ciudad más importante de nuestro país. Estuvieron en disputa por primera vez en la historia de México 2,127 cargos de elección popular y solamente para los 629 cargos de la elección federal, presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, se inscribieron, se registraron 2,127 candidatos a esos cargos de elección. El 57% de los ciudadanos inscritos en la lista de votantes nacional pudo participar, además de la elección federal, en alguna elección local. Con esto lo que quiero señalar es que la cantidad de poder político que esta elección puso en juego en una sola jornada electoral fue el más grande que se ha disputado en nuestro país. Una tercera y última dimensión: el IFE aplicó por primera vez en una elección presidencial la reforma electoral del 2007, tan excelentemente reseñada por el jefe de la misión de observación electoral. Esa reforma le dio al Instituto Federal Electoral 53 nuevas atribuciones que afectan diversos aspectos de la organización del proceso electoral y de la administración del proceso político que se desarrolla en torno a un proceso electoral. Como ya se señaló, administramos 48 minutos diarios en cada canal de televisión y cada estación de radio para que los partidos políticos de manera gratuita pudieran hacer sus promocionales para difundir sus propuestas de campaña electoral. Tenemos nuevas facultades de fiscalización de los recursos que utilizan los partidos políticos. No hay en México ya secreto bancario, secreto fiscal, secreto fiduciario para la fiscalización que realiza el Instituto Federal Electoral. Hubo modificaciones en términos del cómputo distrital a efecto de que se pudiera recontar las boletas de votación de las casillas cuando se dan las circunstancias que establece la ley. Realizamos el conteo rápido, ya aquí mencionado,
organizamos el programa de resultados electorales preliminares. Por primera vez pusimos en el Internet copias digitalizadas de las actas de todas las mesas de votación que se instalaron en el país. Finalmente, quiero decir que en el Instituto Federal Electoral, por supuesto que reconocemos la participación de los visitantes extranjeros, sabemos que se enriquece nuestra democracia con sus observaciones y quiero en este foro señalar que valoramos altamente cada una de las recomendaciones de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos. Algunas de ellas las trasladaremos al Poder Legislativo porque implican que se tomen en cuenta reformas legales en la materia electoral. Otras de las observaciones, por supuesto, que nos ayudarán a la búsqueda de mejores prácticas en nuestro trabajo de organización de las elecciones. Muchas gracias por este conjunto pertinente de recomendaciones y, por supuesto, por la participación de la Organización de Estados Americanos en la observación de las elecciones de México. Gracias.